Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, empaca tus cosas. Tu hermana está embarazada y va a necesitar la habitación más grande. Cuando sugirió que me quedara en el sótano, le respondí, ¿por qué? Acabo de comprar una casa. He estado consciente, desde que tengo memoria, de que realmente no me querían. Yo fui el accidente. El error, el hijo que no planearon. Lo sé desde que tuve la edad suficiente para entender las palabras, y mis padres lo dejaron bastante claro sin siquiera intentarlo. Mi hermana, sin embargo, era diferente. Liliana fue planeada, deseada, anticipada. Recuerdo haberlos escuchado hablar cuando yo era más joven, con sus voces atravesando las paredes como si no les importara quien escuchara. Es perfecta, decía mi mamá, y mi papá asentía, de acuerdo con cada palabra. Es exactamente lo que esperábamos. No importaba que yo estuviera justo ahí, a solo una habitación de distancia. Sabía que ella era todo lo que siempre habían deseado. ¿Y yo? Yo solo estaba ahí. Liliana era la hija de oro y yo era, bueno, solo su otro hijo, una sombra a la que apenas reconocían. Tampoco eran solo las palabras. Se notaba en todo lo que hacían. En cada elección que tomaban todos los días. La llenaban de atención y elogios. Cada pequeña cosa que hacía era un milagro. Cuando dio sus primeros pasos, llamaron a toda la familia extendida para anunciarlo. Apenas recuerdo mis primeros pasos. Nadie los grabó. Nadie me aplaudió. Y así fue desde que tengo memoria. Crecí en una casa que, en todos los sentidos, no se sentía como mi hogar. Mi habitación estaba escondida en el rincón más alejado de la casa. Era pequeña y estrecha, un pedazo de espacio angosto con una cama diminuta, una cómoda que rechinaba y un estante un poco inclinado hacia un lado. A veces bromeaba conmigo mismo diciendo que me habían puesto ahí porque querían olvidar que yo existía. Mi cuarto era como una ocurrencia tardía, un closet de almacenamiento que adaptaron cuando se dieron cuenta de que tenían que meterme en algún lado. Liliana, por supuesto, tenía una habitación que podría haber estado en la portada de una revista. Tenía una cama con dosel, ropa de cama rosa y esponjosa, lucecitas colgadas por todo el cuarto y estantes llenos de muñecas y animales de peluche. Su cuarto parecía haber sido curado por un diseñador de interiores. Cada detalle fue cuidadosamente elegido para adaptarse a ella, para hacerla sentir especial. Era el tipo de cuarto que tendría una princesa, un cuarto que gritaba, «Eres importante. Eres amada». Y luego estaba mi cuarto, en el que apenas tenía espacio para darme la vuelta. Las paredes estaban pintadas de un tono beige lúgubre que no se había renovado desde que nací. Una vez intenté pegar pósteres, pero simplemente se caían debido a la pintura vieja. Al final, me di por vencido tratando de que se viera bonito. Supuse que no tenía mucho sentido fingir que era algo más de lo que era, un lugar donde me habían puesto cuando no supieron qué más hacer conmigo. Cuando se trataba de cosas como ropa y juguetes, siempre estaba claro quién era la favorita. Liliana recibía conjuntos nuevos, vestidos coloridos con zapatos y accesorios a juego. Tenía closets llenos de ropa, más de la que podría usar en toda su vida. A mí, en cambio, me daban la ropa heredada de primos, amigos e incluso vecinos que se estaban deshaciendo de sus cosas viejas. Recuerdo usar camisas que me quedaban muy apretadas, pantalones demasiado cortos y zapatos que se caían a pedazos. Me daban esas cosas como si yo fuera un caso de caridad, como si debiera estar agradecido de tener al menos algo. Los cumpleaños eran lo peor. Veía cómo le organizaban fiestas lujosas a Liliana, invitando a todos los de su escuela, decorando toda la casa con globos y serpentinas, rentando juegos inflables y magos. Para mis cumpleaños, improvisaban algo a última hora, tal vez compraban un pastel en el supermercado, encendían una velita y con eso daban por terminado el asunto. Sin amigos, sin decoraciones, sin la sensación de que fuera un día digno de celebrarse. Solo me daban unas palmaditas en la espalda, me decían feliz cumpleaños y seguían con sus vidas como si fuera un martes cualquiera. Incluso mis logros pasaban desapercibidos. En la escuela, me esforzaba mucho. Le echaba ganas, me quedaba despierto hasta tarde estudiando y sacaba buenas calificaciones. Una vez gané un premio por un proyecto en la Feria de Ciencias. Recuerdo llegar a casa sosteniendo el diploma en mis manos, sintiendo una rara oleada de orgullo. Pensé,
tal vez esto sea lo que haga que me vean, que se den cuenta de que valgo algo. Pero cuando se los mostré, apenas lo miraron. Mi papá dijo algo como, buen trabajo. Sigue así, sin apartar la vista de su teléfono. Mi mamá sonrió cortésmente, pero era el tipo de sonrisa que das cuando en realidad no estás escuchando. En cambio, cuando Liliana sacaba un 10 en un examen, era como si hubiera ganado el premio Nobel. La llevaban a cenar, le contaban a todos sus conocidos y presumían lo inteligente que era su hija. Pero cuando se trataba de mí, mis logros simplemente eran ignorados, tratados como si no tuvieran nada de especial. Podría haber sido un estudiante de puro 10, un niño prodigio, y no habría importado. No me querían. Nunca me quisieron. Yo solo estaba ahí. Recuerdo haber intentado hablar con ellos al respecto una vez, para preguntarles por qué las cosas eran así. Debía tener unos 12 años, lo suficientemente grande como para saber que algo andaba mal, pero todavía lo suficientemente joven como para pensar que tal vez podría cambiarlo. Le pregunté a mi mamá por qué siempre trataban a Liliana de manera diferente, por qué ella tenía todo y yo nada. Me miró con una expresión de cansancio, como si yo fuera una carga solo por preguntar. Mira, dijo, hacemos lo mejor que podemos. Liliana necesita cosas que tú no. Ella es especial. Fue la forma en que lo dijo, esa indiferencia casual, lo que más dolió. Ni siquiera intentó ocultarlo. No negó que Liliana fuera la favorita. No fingió preocuparse por mis sentimientos. Simplemente lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo, como si fuera un hecho que yo debía haber sabido desde siempre. Creo que ese fue el momento en que dejé de intentarlo. Entonces me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, sin importar cuánto me esforzara o cuánto lograra, nunca iban a verme. Habían tomado su decisión hace mucho tiempo. Liliana era su hija de oro, la que habían deseado, a la que amaban. Y yo era solo el otro hijo, el que no habían planeado, al que apenas toleraban. Empecé a pasar cada vez más tiempo en mi cuarto, aislándome de ellos, refugiándome en mi propio mundito. Me perdía en libros, videojuegos, en cualquier cosa que pudiera alejarme de la realidad de mi vida. Mi cuarto podía ser pequeño y estrecho, pero al menos era mío. Era el único lugar donde podía estar solo, donde no tenía que verlos adular a Liliana, donde no tenía que sentirme como un extraño en mi propia familia. Con los años, aprendí a dejar de preocuparme por su aprobación. Me volqué en mis estudios, no porque pensara que eso haría que me notaran, sino porque era lo único que podía controlar, la única área en la que podía demostrarme a mí mismo que valía algo. Sobresalí, no por ellos, sino por mí. Me convertí en el mejor estudiante de mi clase, gané premios, obtuve becas, pero me lo guardé todo para mí. Sabía que a ellos no les importaría. Así que dejé de molestarme en contarles. Era más fácil de esa manera. Más fácil simplemente seguir la corriente y dejarlos vivir en su pequeña burbuja donde Liliana era el sol y yo solo una sombra. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo esos años me formaron. Cómo me enseñaron a depender de mí mismo y a encontrar mi propio valor. Aprendí a ser independiente, a construir una vida que no girara en torno a su validación. No fue fácil, pero me hizo más fuerte. Me enseñó que no los necesitaba, que podía forjarme un lugar en el mundo, incluso si ellos nunca se daban cuenta. No estoy seguro de si alguna vez se dieron cuenta del daño que hicieron, o de si notaron cómo me destrozaron poco a poco hasta que me convertí en solo una sombra de lo que podría haber sido. Tal vez sí se dieron cuenta, y simplemente no les importó. O tal vez estaban tan absortos en sus propias vidas, en su propio mundo, que nunca me vieron aunque estaba parado justo frente a ellos. De cualquier forma, ya no importa. Dejé de necesitarlos hace mucho tiempo. Aprendí a encontrar mi propio camino, a construir mi propio sentido de identidad, separado de la familia que nunca me quiso. Pueden quedarse con su hija de oro, su pequeña y perfecta Liliana. He aprendido a estar bien por mi cuenta, a encontrar fuerza en la soledad, a sentir orgullo por las cosas que he logrado bajo mis propios términos. Tal vez pensaron que me estaban quebrando, aplastándome hasta que desapareciera por completo. Pero lo único que lograron fue hacerme más fuerte, más decidido a demostrar que no los necesitaba. Puede que me hayan dado la vida, pero no me dieron un propósito.
Eso fue algo que encontré por mi cuenta en los momentos de silencio, en las sombras, en los espacios donde nunca se molestaron en buscar. Y, en cierto modo, estoy agradecido por ello. Agradecido por el aislamiento, por el abandono, por la forma en que me alejaron, porque me enseñó que no los necesitaba, que podía valerme por mí mismo, que podía encontrar mi propio camino. Y ahora, cuando recuerdo esos años, me doy cuenta de que estoy mejor sin ellos. Soy más fuerte, más resiliente, y estoy listo para enfrentar lo que venga. Y no necesito su aprobación, su amor ni su atención para hacerlo. Nunca los necesité. Mi abuelo fue la única familia real que tuve. En un mundo donde fui ignorado casi por completo y tratado como un fantasma, él fue la única persona que me vio, que me valoró por quien yo era. No era un hombre muy expresivo, pero tenía una calidez que me hacía sentir seguro, un sentimiento muy raro en esa casa. Me llevaba a pescar los fines de semana o al parque, donde nos sentábamos en un silencio amigable, y se sentía como si el resto del mundo se desvaneciera, dejándonos solo a nosotros dos. Era el único que me preguntaba cómo estuvo mi día, al que le importaban los pequeños detalles. Me enseñó a andar en bicicleta, a hacer nudos de pesca, a construir una casita para pájaros. Esos recuerdos fueron mi salvavidas. Los momentos a los que me aferraba cuando sentía que estaba a la deriva, solo y sin que nadie me quisiera. Recuerdo un día en particular, tal vez tenía unos 10 años, cuando me llevó a su lugar favorito junto al lago. Estábamos sentados allí, con las cañas de pescar en la mano, y se volvió hacia mí con una sonrisa. «Sabes, eres un buen muchacho, Esteban», me dijo, dándome unas palmaditas en el hombro. «No dejes que nadie te haga sentir que no lo eres. Tienes un gran corazón, y eso es algo que nadie puede quitarte». Sus palabras se quedaron grabadas en mí más de lo que él jamás imaginó. En una casa donde me sentía como un extraño, él me hacía sentir que pertenecía. Incluso si solo eran unos cuantos momentos robados aquí y allá, nunca me trató como si fuera una carga. Nunca me miró como si yo fuera una ocurrencia de última hora. Para él, yo era suficiente tal como era. De vez en cuando me daba un billete de 20 o 50 pesos con un guiño y una sonrisa, diciéndome que me comprara algo bonito. Era un gesto muy pequeño, pero para mí, lo era todo. Era el único que alguna vez me hizo sentir especial. Pero luego se enfermó. Yo tenía unos 13 años cuando empezó a apagarse, y fue como ver cómo mi última ancla se alejaba lentamente a la deriva. El hombre que una vez fue fuerte y firme, que me llevaba en sus hombros y me enseñó a hacer rebotar piedras en el agua, quedó reducido a un cascarón de sí mismo. Observé cómo se marchitaba en cada visita al hospital, desgastando poco a poco al hombre que había conocido. Y cuando murió, sentí que había perdido la única parte de mi familia que importaba. El funeral fue borroso. Mis padres estaban allí, por supuesto, pero se sentía como si solo estuvieran cumpliendo por compromiso. Permanecieron de pie junto al ataúd con los ojos secos, murmurando condolencias educadas a personas que apenas conocían. Liliana, por supuesto, era el centro de atención, como siempre. La gente se desvivía por ella, preguntándole si estaba bien, como si ella hubiera sido quien pasó todos esos años con él. Yo me quedé ahí, adormecido y solo, viendo cómo fingían que les importaba. Pasaron de página rápidamente, como si no hubiera pasado nada. No hubo palabras de consuelo susurradas, ni tiernos recordatorios de que todo estaría bien. Me dejaron solo para hacer el duelo, para procesar la pérdida de la única persona que realmente me había visto. Mis padres casi ni se inmutaron. Estaban demasiado ocupados preocupándose por Liliana, como de costumbre. Los escuché hablar de lo mucho que le estaba afectando, de lo unida que había estado a él. Fue como una bofetada en la cara, un recordatorio de que sin importar lo que yo sintiera, sin importar lo que yo hubiera perdido, eso no importaba. En sus corazones solo había espacio para Liliana. Después de eso, pasé cada vez más tiempo en mi cuarto, encerrándome en mí mismo, aislándome del resto de la casa. Mi cuarto, pequeño y descuidado como era, se convirtió en mi santuario. El único lugar donde podía estar a solas con mis pensamientos, donde podía recordar a mi abuelo sin que nadie me interrumpiera. Me quedaba ahí sentado durante horas, reviviendo nuestros recuerdos, aferrándome a cada fragmento de él que podía. Pero incluso ese pequeño consuelo me fue arrebatado.
Liliana quedó embarazada cuando tenía 16 años, y mis padres decidieron que la única forma de acomodar a su nueva familia era quitándome mi cuarto. Nunca olvidaré la forma en que me lo dijeron. No me preguntaron, ni lo hablaron conmigo. Mi mamá simplemente entró a mi cuarto un día y me dijo que empacara mis cosas. Necesitamos este espacio para Liliana, dijo en un tono tan seco, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Va a necesitar todo el espacio posible con el bebé. Me quedé helado. Solo me quedé ahí parado, mirándola, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Pero a dónde se supone que voy a ir? Suspiró, como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Hemos arreglado el sótano para ti. Estará bien. De todos modos no necesitas mucho espacio. Y eso fue todo. Sin discusiones, sin negociaciones. Fui exiliado del único cuarto que alguna vez había llamado mío, enviado al sótano húmedo y oscuro, mientras Liliana se mudaba a mi espacio, apoderándose de todo lo que alguna vez me perteneció. Ni siquiera me ayudaron a mover mis cosas. Me dejaron cargar mi cama, mi cómoda, mis libros y cualquier otra cosa que pudiera cargar por las estrechas escaleras hacia el sótano, que habían arreglado a las prisas como mi nuevo cuarto. El sótano era una burla. Estaba frío y húmedo. Las paredes estaban llenas de tuberías expuestas y cajas viejas. Habían tirado un colchón gastado en el suelo con una mesa tambaleante y una silla que parecía sacada de la basura. Había un solo foco colgando del techo, que parpadeaba como si no pudiera decidir si quería quedarse prendido o dejarme en la oscuridad. Y esperaban que yo viviera ahí, que lo llamara hogar, como si se acercara ni un poco a la comodidad que Liliana tenía arriba. La peor parte era la humedad. Podía sentirla en el aire, una humedad fría y pegajosa que se me metía en los huesos, haciendo imposible entrar en calor. Me despertaba a mitad de la noche, temblando, jalando la delgada cobija para envolverme más fuerte, pero nunca era suficiente. Me quedaba ahí acostado mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa arriba de mí, las risas ahogadas, los pasos, los ocasionales estallidos de música. Ellos estaban allá arriba viviendo sus vidas mientras yo estaba acá abajo, olvidado y solo. La luz también fallaba mucho. Había noches en las que el foco parpadeaba y se apagaba, dejándome en completa oscuridad. Me quedaba sentado esperando a que volviera, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Sabía que a ellos no les importaba si la luz no regresaba, si el sótano se inundaba o si yo desaparecía por completo. No lo notarían. Tenían a Liliana, y eso era lo único que les importaba. Intenté sacar lo mejor de la situación, convertir el sótano en algo que se sintiera mío. Pegué unos pósteres, bajé algunos de mis libros e intenté arreglar el espacio para que pareciera menos una celda de prisión. Pero por más que hacía, seguía siendo el sótano. Seguía siendo el lugar donde me habían aventado porque no tenían espacio para mí en sus vidas. Mi abuelo nunca habría permitido que pasara eso. Habría peleado por mí, les habría dicho que buscaran otra forma, les habría hecho ver que yo valía más que el rincón húmedo de un sótano. Pero él ya no estaba y no quedaba nadie que me defendiera. Nadie que les dijera que yo importaba. Así que me quedé ahí noche tras noche en el oscuro y húmedo sótano, aferrándome a los recuerdos de la única persona a la que alguna vez le importé. Pensaba en él, en las cosas que me había dicho, en la forma en que me hacía sentir que yo valía algo. Y me aferré a esos recuerdos, incluso cuando el resto del mundo me daba la espalda. Podían quitarme mi cuarto, mi comodidad, mi sensación de seguridad. Pero no podían quitarme los recuerdos de mi abuelo. No podían quitarme lo único que me mantenía en pie, la creencia de que, en el fondo, yo valía más de lo que ellos alguna vez vieron en mí. Y en la fría y solitaria oscuridad del sótano, ese era el único calor que tenía. Después de un par de años de soportar el sótano, me di cuenta de que quedarme en esa casa, intentando fingir que era parte de una familia que no me quería, ya no era una opción. Sabía que tenía que salir de ahí para construir una vida bajo mis propios términos, lejos del ambiente tóxico que siempre me había frenado. Así que, a los 17 años, tomé una decisión. Iba a conseguir un trabajo y finalmente ser libre. Empecé a buscar por la ciudad, preguntando en diferentes tiendas, comedores, en cualquier lugar que aceptara a alguien sin experiencia pero con mucha determinación. Un día, entré a un pequeño taller mecánico a las afueras de la ciudad.
Era un lugar modesto con un letrero que decía Taller Mecánico Don Tomás, pero olía a aceite y acero, y tenía algo que se sentía genuino. Ahí conocí a Don Tomás, el dueño, un hombre de mediana edad, de complexión delgada y nervuda, voz ronca y una mancha permanente de grasa en las manos. Me miró de arriba a abajo levantando una ceja cuando le pedí trabajo. ¿Sabes algo de coches, muchacho?, me preguntó, escéptico. No, admití, pero estoy dispuesto a aprender. Trabajaré duro en lo que necesite. ¿Solo? Necesito un lugar para empezar. Me estudió por un momento, y pude ver cómo su mente trabajaba. Después de lo que me pareció una eternidad, asintió casi a regañadientes. Está bien, te daré una oportunidad. Me vendría bien un par de manos extra por aquí. La paga no es mucha, pero es trabajo honesto. El trabajo era duro, pero me entregué a él con todo lo que tenía. Don Tomás resultó ser más que un simple jefe. Se convirtió en un mentor, alguien que me enseñó más que solo a arreglar coches. Me enseñó a trabajar con mis manos, a resolver problemas y, lo más importante, a creer en mí mismo. Era exigente, claro, pero era justo, y me trataba con un respeto que no había conocido antes. Después de unas semanas, le comenté a don Tomás que todavía vivía en mi casa, o más bien, en el sótano. No dijo mucho en ese momento, solo asintió pensativo. Pero al día siguiente, me llevó a un lado. Tengo un cuarto libre en la parte de atrás, dijo, rascándose la barbilla. No es nada lujoso, pero tiene una cama y una puerta con seguro. Eres bienvenido a quedarte ahí si quieres. Podría ser mejor que ese sótano en el que has estado metido. Me quedé atónito. No esperaba tanta generosidad, y por un momento, no supe qué decir. ¿Estás seguro? O sea, no quiero ser una carga. Hizo un gesto con la mano, desestimando mis preocupaciones. Muchacho, no te lo ofrecería si no lo dijera en serio. Además, es bueno tener a alguien por aquí que ayude. Tú necesitas un lugar y a mí me vendría bien la compañía. Entonces, ¿qué dices? Acepté. Y así, mi vida empezó a cambiar. Me mudé al pequeño cuarto en la parte de atrás del taller, y por primera vez en años, sentí una sensación de libertad. Era un espacio humilde, con paredes vacías, una cama sencilla, una cómoda pequeña, pero era mío, y eso marcaba toda la diferencia. Ya no estaba sujeto a los caprichos de mi familia. Tenía un lugar al que podía llamar mío, un techo sobre mi cabeza que no dependía de su negligencia ni de su indiferencia. Trabajé duro en el taller, aprendiendo todo lo que podía de don Tomás. Era paciente, y no solo me enseñó la mecánica de los coches, sino también cómo manejar un negocio, cómo tratar con los clientes y cómo sentir orgullo por un trabajo bien hecho. Me dio un propósito, algo por lo que esforzarme, y me dediqué de lleno al trabajo, decidido a demostrar mi valor y a mostrar que podía hacer algo con mi vida. Ahorré cada peso que gané, viviendo de manera muy frugal y guardando todo lo que podía. No fue fácil, y hubo momentos en los que tuve la tentación de darme un lujo, de comprar cosas que siempre había querido pero nunca había tenido. Pero tenía una meta, la visión de un futuro en el que finalmente podría valerme por mí mismo, libre de mi familia y de sus promesas vacías. Después de 3 años de trabajo duro y ahorros, había logrado juntar $340,000. Había sido cuidadoso, gastando solo lo necesario y viviendo en ese cuartito del taller. Y poco a poco, había construido un buen colchón de ahorros. Empecé a buscar propiedades, soñando con un lugar al que realmente pudiera llamar mío, un hogar que hubiera construido con mis propias manos. Encontré una casita modesta a las afueras de la ciudad, una propiedad para remodelar que había visto días mejores, pero que tenía potencial. El precio de venta era de $11,220,000. Y, aunque no me alcanzaba para comprarla de contado, había ahorrado lo suficiente para un buen enganche. Logré conseguir un pequeño préstamo, y con la ayuda y los ánimos de don Tomás, compré la casa. Me costó 3 años de trabajo, sudor y sacrificios, pero por fin tenía un lugar propio. Remodelar la casa fue un trabajo hecho con amor. Pasaba mis tardes y fines de semana arreglándola, reparando el techo, pintando las paredes y poniendo pisos nuevos. Fue un trabajo pesado, pero cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba me acercaba un paso más a la vida que siempre había soñado. Era mía.
verdaderamente mía. Y por primera vez, sentí que tenía el control de mi propio destino. La vida era buena. Tenía mi independencia, un trabajo que me encantaba y una casa que era toda mía. Me sentía orgulloso, realizado, como si finalmente hubiera escapado de la sombra de mi pasado. Pero entonces, justo cuando pensaba que había dejado esa vida atrás, mi familia volvió a aparecer. Todo empezó con una llamada de mi mamá. Se había enterado de lo de la casa, del éxito que había logrado por mi cuenta. Y de repente, estaba llena de preocupación, como si siempre hubiera estado ahí para mí. Me preguntó por la casa, por mi trabajo, con una voz llena de alegría forzada. Pero pude escuchar el verdadero motivo detrás de todo eso. Querían volver a entrar. Querían un pedazo de lo que yo había construido. Unos días después, aparecieron sin avisar, parados en la puerta de mi casa con Liliana y su bebé. Abrí la puerta, sorprendido de verlos, y por un momento me quedé ahí mirándolos, sin saber qué decir. Esteban, dijo mi mamá, dando un paso adelante con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Nos enteramos de que te ha ido muy bien. Ahora tienes esta hermosa casa y, bueno, pensamos que sería lindo si pudiéramos estar todos juntos otra vez. Sabía lo que me estaba pidiendo, aunque no lo dijera directamente. Querían mudarse para aprovecharse de la vida que yo había construido, como si siempre hubieran sido parte de ella. Como si hubieran tenido algún papel en mi éxito. Los miré, vi a Liliana, parada ahí con su misma sonrisa burlona de siempre. Y sentí una oleada de enojo, un recordatorio de todo lo que me habían hecho pasar, de todo lo que me habían quitado. No lo creo, dije con voz tranquila pero firme. Construí esto por mi cuenta. Trabajé duro por esto y no voy a permitir que regresen a mi vida nada más porque ahora les conviene. Mi papá se puso rojo, y un destello de ira apareció en sus ojos. Somos familia, dijo, como si esa palabra pudiera borrar todos los años de abandono, todas las noches que pasé solo en el sótano. Todas las veces que eligieron a Liliana en mi lugar. No puedes simplemente echarnos a la calle. Puedo, y lo estoy haciendo, le respondí, cruzándome de brazos. No les importé entonces, y no les importo ahora. Solo les importa lo que pueden sacar de mí. Pues ya terminé con esto. No los necesito y no les debo nada. Mi mamá intentó protestar, intentó hacerme sentir culpable recordándome todas las cosas que supuestamente habían hecho por mí, pero sus palabras sonaban huecas, como ecos vacíos de un pasado que había dejado atrás hace mucho tiempo. Había construido esta vida sin ellos, y no estaba dispuesto a dejar que me la quitaran. Se fueron con las caras llenas de una mezcla de enojo e incredulidad. Y mientras los veía alejarse en su coche, sentí una extraña sensación de alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Por fin me había defendido, por fin había roto los últimos lazos que me ataban a esa familia tóxica. Era dueño de mi vida, independiente, autosuficiente, y no tenía ninguna intención de volver. Al cerrar la puerta y mirar alrededor de mi casita, sentí una oleada de orgullo, un recordatorio de todo lo que había logrado, de todo lo que había construido desde cero. Esta era mi vida, mi éxito, y me lo había ganado bajo mis propios términos. No los necesitaba, y nunca los necesité. Tenía un hogar, un trabajo, un futuro que era mío y solo mío. Y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Fue casi por accidente que descubrí lo que mis padres habían hecho. Una tarde, mientras revisaba unas cajas viejas en mi sótano, me topé con una carpeta que tenía la letra de mi abuelo. Estaba polvorienta y gastada, y no la había visto desde antes de que falleciera. La abrí y lo que encontré adentro me dejó tan sorprendido como furioso. La carpeta contenía documentos relacionados con una herencia que había apartado para mí, algo de lo que nunca supe hasta ese momento. Mientras revisaba el papeleo, empecé a atar cabos sobre lo que me había dejado. Una suma importante de dinero destinada para mi futuro. No podía creerlo. Mi abuelo me había dejado un respaldo financiero, algo para ayudarme a empezar en la vida, para darme unos cimientos sobre los cuales construir. Pero nunca vi ni un solo centavo de eso. Le llevé los documentos al licenciado Gómez, mi abogado, el mismo hombre que me había ayudado a lidiar con el intento anterior de mi familia de arruinar mi negocio. Revisó el papeleo y su expresión se fue oscureciendo por minutos mientras leía los detalles.
Esto es grave, Esteban, dijo, levantando la vista de las páginas. Parece que tus padres accedieron ilegalmente a esta herencia, desviándola a cuentas a nombre de tu hermana. No tenían ningún derecho sobre ese dinero. Era tuyo y lo han malversado. Me quedé ahí sentado en un silencio atónito, con una mezcla de enojo y traición hirviendo en mi interior. No podía creer que hubieran llegado tan lejos, que hubieran caído tan bajo como para robarme, para tomar lo que mi abuelo me había dejado y dárselo a Liliana. Fue como una patada en el estómago, un recordatorio de cada vez que la habían elegido a ella por encima de mí, de cada vez que dejaron claro que yo no era más que una molestia en sus vidas. ¿Qué puedo hacer al respecto?, le pregunté con la voz temblorosa de rabia. El licenciado Gómez se echó hacia atrás en su silla, entrecerrando los ojos mientras analizaba mis opciones. Puedes llevarlos a juicio. Este es un caso claro de fraude, y con estos documentos, tenemos evidencia más que suficiente para armar un caso sólido. Tienes todo el derecho de reclamar lo que te dejaron, y ellos deben rendir cuentas por lo que han hecho. No tardé mucho en tomar una decisión. No iba a permitir que se salieran con la suya. Me habían robado, tomado lo que era mío para beneficiar a Liliana, como siempre lo habían hecho. Pero esta vez, no se iban a ir sin enfrentar las consecuencias. Estaba harto de ser la víctima silenciosa, harto de dejar que me pisotearan como si yo no importara. Iba a pelear y pensaba ganar. El proceso legal fue agotador, lleno de fechas de corte, declaraciones y rondas interminables de papeleo. Mis padres se defendieron, por supuesto, negándolo todo e intentando pintarse como víctimas inocentes. Afirmaron que solo habían hecho lo mejor para la familia, que habían usado el dinero para Liliana porque ella lo necesitaba más que yo. Era la misma excusa que había escuchado toda mi vida, la misma justificación que usaban cada vez que ponían las necesidades de ella por encima de las mías. Pero esta vez, no fue suficiente. El licenciado Gómez fue implacable, destrozando su defensa pieza por pieza, y exponiendo sus mentiras y sus engaños a la vista de todos. La evidencia era contundente, y a medida que el juicio se alargaba, pude ver cómo crecía el miedo en sus ojos. Sabían que iban a perder y sabían que no había nada que pudieran hacer para detenerlo. El día que se anunció el veredicto, sentí una sensación de justicia como nunca antes la había sentido. El juez falló a mi favor, declarando que, en efecto, mis padres habían cometido fraude al acceder ilegalmente a mi herencia. Se les ordenó pagar una indemnización, compensándome por el dinero que habían robado y por el daño emocional que sus acciones me habían causado. Por primera vez en mi vida, sentí que había ganado. Había recuperado algo que me habían robado, algo sobre lo que no tenían ningún derecho, y los hice enfrentar las consecuencias de sus actos. Después del juicio, sentí una paz que no esperaba. Ganar el caso no se trataba solo del dinero. Se trataba de finalmente defenderme, de negarme a ser su víctima por más tiempo. Siempre me había sentido impotente contra ellos, como si estuviera a su merced. Pero ahora sabía que eso no era verdad. Tenía una voz y tenía la fuerza para usarla. Con la indemnización que recibí, pude asegurar mi futuro, construir una vida que fuera verdaderamente mía, libre de su influencia y su toxicidad. Corté todos los lazos con ellos, negándome a darles más poder sobre mí. Me habían demostrado una y otra vez que no les importaba, que nunca me habían valorado, y yo ya había terminado de intentar que me vieran, de intentar ganarme un lugar en una familia que, para empezar, nunca me quiso. No fue fácil renunciar a la idea de tener una familia, cortar los lazos que me habían unido a ellos durante tanto tiempo. Pero sabía que era la única forma de seguir adelante, de encontrar verdaderamente la paz y construir una vida bajo mis propios términos. Me di cuenta de que la familia no se trata de la sangre. Se trata del amor, del respeto, de las personas que están a tu lado cuando importa. Mi abuelo me lo había demostrado, había sido la única persona que realmente me hizo sentir valorado. Y ahora sabía que podía llevar su recuerdo conmigo, que podía honrarlo viviendo una vida que fuera libre, que fuera mía. Seguí haciendo crecer mi negocio, expandiéndolo y viéndolo prosperar. Hice nuevos amigos, personas que se volvieron como mi familia, que me apoyaron y creyeron en mí de formas que mis parientes de sangre nunca lo hicieron. Encontré un sentido de pertenencia, una paz que nunca conocí mientras crecía. Y, a lo largo de todo esto, me aferré a las lecciones que mi abuelo me había enseñado, al amor que me había dado, a la fe que me había inculcado. Pude ver lo lejos que había llegado,
lo mucho que había crecido, y supe que había tomado la decisión correcta. Me había liberado de las cadenas de una familia tóxica, de las mentiras y las traiciones, y había construido una vida que era verdaderamente mía. Había encontrado mi fuerza, mi resiliencia, y sabía que, sin importar lo que viniera, estaba listo para enfrentarlo. Por fin era libre, por fin estaba en paz y sabía que tenía un futuro lleno de posibilidades, un futuro que era mío para moldear. Entendí que la familia no siempre se trata de con quién estás emparentado. Se trata de las personas que se preocupan por ti, que te respetan, que están a tu lado cuando importa. Había encontrado a mi familia en los amigos que había hecho y en la vida que había construido. Y sabía que mi abuelo habría estado orgulloso. Había recuperado lo que era mío. Había defendido mi derecho a vivir bajo mis propios términos y estaba listo para abrazar la vida que tenía por delante. Libre del pasado, libre del dolor, por fin estaba listo para vivir.